asalto en las calles de la colonia Gabriel Ramos Milán de la alcaldía Iztacalco terminó con un joven lesionado dentro de una farmacia de similares. De acuerdo con el video, esta mañana cerca de las 9:30 horas, el sujeto de gorra, playera blanca y pants gris interceptó al joven de camisa negra que iba caminando por la banqueta en compañía de su mascota, por la calle 151 y Sur 106. El delincuente se acercó para quitarle el teléfono celular y le mostró el arma punzocortante que traía para intimidarlo, por lo que el joven se asustó e intentó alejarse. Durante la acción, su mano salió lastimada con el cuchillo que el atacante portaba. El atacante no se rindió y lo frenó con su cuerpo para que desistiera y entregara sus pertenencias, pero al no lograrlo, decidió enterrarle el cuchillo en el costado izquierdo del tórax en al menos 2 ocasiones. Así, a plena luz del día y ante la vista de testigos, la víctima entró a la farmacia mientras el agresor continuó amenazándolo. En otra toma rescatada del interior de la farmacia, se puede ver que el joven lesionado termina entregando su celular, mismo que es devuelto casi de inmediato por el asaltante, quien se lo avienta después de verlo y huye del lugar con toda tranquilidad. Momentos después, el joven, identificado por las autoridades como Ángel Aparicio Avendaño, de 23 años, terminó tendido en un charco rojo en el suelo de la farmacia, hasta que fue trasladado a un hospital, mientras que el asaltante, de nombre Leonardo Contreras Quirós, de 21 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público al encontrarle el arma punzocortante y 8 sobres de cocaína. Cintia Carranza, 21 Noticias.